Hola amigos, ¿qué tal? Quise hacer esta presentación ya que me di cuenta que existían varias dudas al respecto y creo que podría ser de utilidad, ¿ya? Eh, el fin de esta presentación está dirigido tanto a personas comunes y corrientes, estudiantes del área de la salud y también quizás les pueda servir a algunos profesionales, ¿ya? La titulé Prevención de infección y elementos de protección personal, cuya sigla es EPP en COVID-19. Entonces partamos. Bien, los objetivos de esta presentación son presentar y caracterizar en términos generales al virus SARS-CoV-2, que es el que genera la enfermedad del COVID-19. Conocer las principales medidas de prevención de la infección y de los elementos de protección personal, EPP, asociados. Exponer la oferta actual de elementos de protección personal disponibles de una manera práctica. Y comprender la importancia de las medidas de protección y prevención de la enfermedad y su alcance real. La idea general de esta presentación es que sea ojalá lo más atingente, lo más simplificada posible y también vamos a ver algunas cosas prácticas. De hecho, vamos a ir a algunas páginas web que venden, por ejemplo, mascarilla, que es uno de los elementos de protección personal más utilizados en este contexto, y vamos a ver los precios y vamos a ver qué onda, ¿ya? Pero comenzamos con el primer objetivo, que es presentar y caracterizar al virus y la enfermedad que genera. Bueno, en primer lugar, es importante aclarar de que la enfermedad que hoy día está en boga, generada por el coronavirus, se llama COVID-19, ¿ya? Pero el virus no se llama COVID-19, ¿ya? Esa es la enfermedad que genera el virus. El virus se llama SARS-CoV-2, ¿ya? Eh, Básicamente lo que quise demostrar aquí es, en primer lugar, mostrarles cómo es el virus en real y que lo vayan conociendo, ¿ya? En primer lugar, aquí tenemos al virus en una imagen generada por computador, en que vemos que tiene una forma esférica, que tiene algunas proteínas en su parte externa y también tiene una membrana lipídica. Ya tenemos una asociación con la práctica porque se diría que, por ejemplo, el lavado de manos, al disolverse en un contenido graso como el jabón, efectivamente estaríamos disolviendo también al virus, ¿ya? Esta imagen de acá muestra al virus a través de una microfotografía electrónica, ¿ya? Y aquí tenemos al virus in situ, ¿ya? En un corte de tejido de pulmón, ¿ya? Cada uno de estos puntos rosados son el virus y el resto son tejido parenquimático, ya sea de las vías aéreas también, ¿ya? Aquí tenemos al virus. Este es el virus, el famoso coronavirus, cuyo nombre científico es el SARS-CoV-2 y que existe. Entonces, esto es una aclaración para los más conspiranoicos que dicen que el virus no existe. Sí, sí existen y existen estas fotografías y muchas más que demuestran la existencia como tal en las personas, demuestra que son obtenidos de personas que están contagiadas con el virus, ¿ya? Así que el primer punto importante es que el virus existe y afortunadamente por el desarrollo que tenemos lo podemos visualizar y conocer cómo es su estructura. Bien, entonces dijimos que el virus SARS-CoV-2 genera la enfermedad del COVID-19. ¿Ya? De hecho, la sigla COVID-19 significa Coronavirus Disease 2019. ¿Por qué? Hace la distinción de 19 porque existen y han existido entre otros tipos de coronavirus. ¿Ya? Pero este ha sido el más importante y el que nos tiene en este momento una pandemia mundial. Bien, la intención de esto no es generar un gran detalle acerca de la enfermedad, pero sí conocer algunos aspectos esenciales, ¿ya? Esta infografía de la Organización Panamericana de la Salud, que depende de la Organización Mundial de la Salud, nos muestra que los síntomas principales son, bueno, goteo nasal, en general debería ser congestión, muy parecido a lo que es una gripe, una tos que se describe como una tos seca, entonces ya tenemos una pequeña diferenciación con lo que sería un resfrío normal, que no sería una tos que produce mayormente expectoraciones, un dolor de garganta y ya los casos más avanzados, fiebre alta, puede asociarse a una neumonía y una insuficiencia respiratoria aguda, ¿ya? Obviamente esta enfermedad en personas que ya tienen otras enfermedades respiratorias
u otras enfermedades prevalentes como obesidad o diabetes, se ha visto que efectivamente estas personas tienen mayor exacerbación del cuadro sintomático del virus y finalmente tienen un cuadro clínico mucho más grave que el que se ve en personas saludables y más jóvenes también. Por eso hay muchas personas y jóvenes que son asintomáticos. Otros síntomas que se describen es pérdida del apetito, sensación de falta de aire, lo que se conoce clínicamente como disnea. ¿Ya? Esta sensación que ha sido también muy prevalente en las personas con esta enfermedad eh, es precisamente una sensación de que uno, aunque hace el acto respiratorio, es decir, inspira y expira, finalmente no se siente que existe intercambio gaseoso y que en el fondo uno se esté oxigenando. Entonces, para entenderlo, esto sería como que o se respira y uno no siente que le llega aire, o sería similar a que uno respire a través de una esponja, es decir, hace el acto respiratorio, pero uno se siente ahogado igual, ¿ya? Y esto les pasa a las personas en los cuadros más graves que tienen relativo a esta enfermedad. Y otro síntoma que se ha descrito es el decaimiento general, lo que se conoce clínicamente como astenia, ¿ya? Que en general es el decaimiento que uno suele tener asociado a las enfermedades y en este caso debido al cuadro respiratorio, ¿ya? Como les dije, la intención de esta presentación no es andar más allá, pero les quise poner estos signos y síntomas importantes para reconocer la enfermedad en términos generales. Bien, como el fin de esta presentación es presentar algunos elementos de protección personal y, en el fondo, cómo se puede evitar esta infección, una de las medidas más importantes en general en la enfermedad respiratoria y en específico en la enfermedad COVID-19 es el lavado de manos. ¿Por qué? Porque uno puede entrar accidentalmente en contacto con el virus, ya sea en superficie o en contacto con otras personas. Pero el virus, afortunadamente, cuando uno se lava las manos, el virus es removido y también se puede deshacer, como ya vimos, por la capa lipídica que tiene en su exterior. ¿Ya? Esta es una infografía de la Organización Mundial de la Salud que describió básicamente cómo lavarse las manos. Esto se conoce clínicamente como lavado de manos clínico, que todo el personal de salud debería saber y que debería utilizar antes de ver un paciente y entre paciente y paciente idealmente, ¿ya? Y al final de cuando termine su ronda o termine su atención, ¿ya? Son 11 pasos que son descritos y que la evidencia ha demostrado de que después de seguir estos 12 pasos, ¿ya? Ustedes pueden buscar la infografía en internet o la pueden ver con mayor detenimiento después, básicamente permitirían de forma efectiva eliminar lo que es la flora temporal de nuestras manos, ¿ya? Incluyendo también a los virus, como el coronavirus, ¿ya? Este paso es muy importante. Luego se ha escrito y ha estado muy en boga el uso de guantes y alcohol gel. Bien, partamos por el uso de guantes. El uso de guantes no existe una prescripción o no existe una recomendación basada en evidencia científica que diga que efectivamente sirve en esta enfermedad, ¿ya? Sí se sabe que clínicamente obviamente es una barrera física entre potencialmente organismos patógenos y un paciente o el personal de la salud y que se puede utilizar. Pero lo importante es no pensar de que porque utilicemos guantes no nos vamos a contagiar con el virus, ¿ya? La idea es que se usen los guantes solamente cuando vamos a tocar, por ejemplo, algo sucio, ¿ya? O algo que puede estar contaminado con el virus. Entonces nos ponemos los guantes antes. Primero hay que lavarse las manos, luego nos ponemos en realidad los guantes, tomamos eso potencialmente sucio y luego, una vez que ya terminamos el contacto, desechamos los guantes y nos lavamos las manos nuevamente. ¿Ya? Esto es importante aclararlo porque yo he visto en algunas tiendas y en la televisión de que la gente usa guantes y piensa que gracias a eso no se va a contagiar con el virus ni otra gente se va a contagiar, pero eso es un error. ¿Ya? De hecho, me ha tocado ver en tiendas como en panadería y cosas así, que la gente utiliza guantes y no se los cambian todo el día. Entonces ahí en ese caso no sirve para nada. ¿Ya? Porque si el virus llegó a entrar en contacto, en realidad al permanecer con el mismo guante en todo momento va a estar contaminando. ¿Ya? Bueno, el alcohol gel, que lo vamos a revisar también un poquito más adelante, efectivamente ha servido como una medida eficaz. ¿Ya?
que si bien no reemplaza el lavado de manos, porque el lavado de manos tiene un factor físico, que es el arrastre que hace, sí se utiliza en el ambiente clínico y aceptado como un uso em, eficaz, ¿ya? Entonces, ahora vamos a entrar a ver de lleno datos concretos, evidencia pura y dura, a través de una plataforma que se llama el UpToDate, ¿ya? Esta plataforma es una fuente de información oficial, digamos, de las últimas investigaciones que se han llevado a cabo en general, todas las enfermedades, ¿ya? Uno puede encontrar aquí todas las enfermedades que existen prácticamente. Y uno afortunadamente puede encontrar la información, lo último de lo último, ¿ya? Y no es información que exista mucha duda. Ha pasado por muchos filtros para llegar a eso y en el fondo es lo último de lo último e incluye la evidencia científica internacional que es aceptada, ¿ya? Entonces vamos a eso. Bien. En primer lugar, ¿qué nos dice esta página? ¿Ya? Que incluye las referencias, es decir, toda esta información ha sido validada por la comunidad científica internacional. Eso es importante tenerlo claro. A esta base de datos acceden en general las universidades, los estudiantes de la salud y los profesionales que pueden también. ¿Ya? Cualquier información o cualquier manejo de alguna enfermedad va a estar en esta base de datos y un médico que está actualizado siempre va a estar en concordancia. ¿Ya? Por eso es importante conocerla y los estudiantes que tengan la oportunidad de acceder tienen que utilizarla porque es muy útil, ¿ya? El único pero es que quizás está en inglés y un poco uno tiene que ir manejándose, traduciendo, pero en el fondo toda la información más reciente va a estar siempre en inglés. Entonces, en primer lugar, ¿qué nos dice acerca del agua y el jabón? Ya dice el lavado de manos, ya con agua y con jabón, eh, se sintetiza en la siguiente tabla, ¿ya? Entonces, si nosotros vamos a la tabla, nos dicen que el lavado de agua con jabón se debe aplicar una cantidad recomendada de jabón por el fabricante y, digamos, agitar ambas manos vigorosamente por al menos 20 segundos, ¿ya? Sin embargo, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud dice que entre 40 a 60 segundos es lo indicado. Si uno sigue bien los pasos, a lo menos va a estar un minuto, ¿ya? No hay que apurarse y es recomendable seguir todos los pasos. Ya después con la práctica uno se demora menos, pero en realidad lo importante es seguir todos los pasos. Entonces aquí ya no habla que el lavamanos es importante. Esto está contextualizado en la prevención de infecciones en general y dentro de lo que se considera como precauciones estándar, es decir, precauciones que son prácticamente transversales para cualquier enfermedad. ¿Ya? Luego nos habla de la desinfección con sustancias basadas en alcohol. ¿Ya? Nos dicen que como el alcohol gel, que son efectivas, que no son caras y son una alternativa práctica al agua y jabón. ¿Ya? Lavarse las manos con agua y con jabón. Es más rápido y es más fácil. ¿Ya? Se debería aplicar cada vez que uno entra a una habitación y salir de cualquier procedimiento. ¿Ya? Esto es importante y esto está contextualizado al ambiente clínico, ¿ya? Se ha asociado a un mejor desempeño en la higiene de las manos y en reducción de las enfermedades o de las infecciones nosocomiales. Estas infecciones son las infecciones que están asociadas a la atención a la salud, ¿ya? Las que se pueden transmitir dentro de un hospital o dentro de una clínica o dentro de un recinto de salud, ¿ya? También se ha dicho, inclusive, que su efecto rápido puede ser tan efectivo como la clorhexidina, ¿ya? Frente a organismos gram positivo y gram negativo, ¿ya? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la clorhexidina es un compuesto que se le agrega a los jabones especialmente y a otras sustancias eh, con que uno se lava las manos. Entonces aquí nos está diciendo que el alcohol gel puede llegar a ser tan eficiente como el jabón que tiene clorhexidina, ¿ya? Que es como un antibiótico en términos sencillos, ¿ya? Entonces estamos bien con el lavado de manos y el uso del alcohol gel. Esas son las recomendaciones oficiales. Ahora, pasando al tema de las mascarillas en general, la protección respiratoria, ¿qué nos dicen? Bueno, nos dicen que el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, que es como una institución
avalada y que en el fondo en cualquier tema que tiene que ver con infectología es como la base a nivel mundial, nos dicen que en el contexto de la prevención de la influenza estacional, bueno, se recomienda el uso de respiradores N95. Ya entonces llegamos al primer término práctico que nosotros hemos escuchado mucho en las noticias, que nos venden N95 y que hemos escuchado en muchos lados los respiradores N95, mascarilla N95. ¿Ya? Entonces aquí están recomendando su uso o un respirador equivalente. Después vamos a ver los tipos de mascarilla, vamos a ver efectivamente cuál es mejor para qué contexto. ¿Ya? Se recomienda entonces para procedimientos que generen aerosol. Ya. Existen muchos procedimientos clínicos que involucran la generación de aerosoles, ¿ya? Para que uno entienda en general cómo se transmiten los virus respiratorios. Cuando nosotros respiramos, cuando estornudamos, cuando tosemos, eh, nosotros expulsamos gotitas que tienen agua, ¿ya? Y dentro de esa agua van los bichitos que nosotros estamos pulsando. Por ejemplo, el estornudo es una reacción natural cuando existe una carga muy grande de polvo, de partículas o de microorganismos y que expulsa con mucha fuerza estas gotitas, ya que son microscópicas, que no las podemos ver normalmente y que están cargadas de bichitos, ¿ya? Entonces es muy importante efectivamente usar estas mascarillas en este contexto, ya que estas mascarillas, como tienen una alta filtración, impedirían que nosotros propagásemos el virus o el microorganismo que estemos hablando, ¿ya? Entonces, sabemos ya que para la influenza es útil. Ahora, ¿por qué quise mostrar la prevención de la influenza estacional? Porque tiene muchas características similares a lo que es el coronavirus, ¿ya? Entonces, experiencias pasadas nos sirven para enfrentar experiencias actuales. Pasamos ahora como tal a revisiones que hay sobre el coronavirus actual, ¿ya? Dice, bueno, el tema de usar una vestimenta especial y guantes sí se puede utilizar, ¿ya? Pero no existe eh, no existen información o datos suficientes para decir que reduce la transmisión efectivamente, ¿ya? En realidad todas estas medidas son para disminuir la posibilidad o la probabilidad de que nos infectemos, ¿ya? Y deberían reservarse en este caso los guantes y una vestimenta especial más que nada a los que son trabajadores del área de la salud, ¿ya? En este momento no es necesario que una persona normalmente salga efectivamente con ese nivel de protección hacia el exterior. Sin embargo, como vamos a discutir después, mientras más medidas se tomen en realidad va a ser mejor, ¿ya? Pero aquí está hablando más que nada en el contexto clínico. Pero vamos de lleno a lo que dice sobre las mascarillas o respiradores, ¿ya? Ahí vuelve a nombrar la N95, ¿ya? Porque es, según esta revisión, lo que ofrece mayor nivel de protección, ¿ya? Pero después vamos a ver algunos peros que son importantes tener en cuenta, ¿ya? De nuevo, efectivamente, bajo procedimientos que generan aerosol, efectivamente. ¿Ya? Entonces aquí se está avalando el uso, ¿ya? Es importante tenerlo en cuenta, pero después vamos a ver para quién sirve y en realidad cuál deberíamos utilizar nosotros, el público en general, y independientes del que se usa clínicamente, ¿ya? Porque dentro de toda la demanda que está existiendo por mascarilla, es importante que ojalá equilibrar la balanza para que estén más protegidas las personas que efectivamente están trabajando con personas enfermas con el SARS-CoV-2, ¿ya? Entonces, siguiendo con otra publicación relativa al coronavirus, que habla de la transmisión persona a persona, aquí se habla de un punto muy importante, ¿ya? Que es que, bueno, aquí dice que las gotitas que hablamos recién que se genera una persona cuando estornuda, cuando habla inclusive, no pueden viajar más de 6 metros, es decir, 2 metros. Entonces ya no dice esto que yo le iba a decir que era muy importante, que se debe mantener una distancia cercana a 2 metros. Ya, lamentablemente, el Ministerio de Salud de Chile solamente recomienda 1 metro. Ya, habían otras publicaciones que decían 1,5 metros. Pero esto, que es como una fuente más confiable que existen, nos dice a lo menos 2 metros. O sea que las gotitas con el virus pueden viajar hasta 2 metros. Entonces, uno preventivamente debería decir, bueno, voy a mantener la distancia máxima
que puede viajar el virus, ¿ya? Para evitar al máximo el contagio, ¿ya? ¿Qué más? Aquí hay algo muy importante que dice también, ¿ya? El virus que está en las secreciones respiratorias, ¿ya? Se puede contagiar cuando la persona tose, etcétera, o habla inclusive, estornuda, si la persona que está recibiendo en contacto está recibiendo, digamos, ese estornudo, esas gotitas que se producen al hablar, si entran en contacto esas gotitas con sus membranas mucosas, ¿ya? ¿Y dónde hay membranas mucosas? Principalmente en el rostro, donde en los ojos, en la nariz y en la boca. Entonces, esto es muy importante. Para evitar efectivamente el contagio, estos puntos son claves, ¿ya? De la misma forma que como nos puede llegar a través de las gotitas el virus, puede llegar también a través del contacto físico. ¿Cómo? Si yo, por ejemplo, toqué algo que tenía el virus o alguien tosió quizás cerca de una mano, aunque tuviera guante inclusive, y yo esa mano que está contaminada con el virus, me toco los ojos, me toco la nariz, me toco la boca, es muy probable que yo también me infecte. ¿Ya? Porque va a estar el virus y el virus al entrar en contacto con esa mucosa es tratar de invadir, es capaz de invadir el organismo. ¿Ya? Entonces hay una recomendación muy importante, sumado a lo que es el lavado de manos, que es mantener la distancia y nunca tocarse los ojos, la nariz y la boca cuando uno tenga las manos contaminadas o esté cerca de una persona que quizás tiene coronavirus. ¿Ya? Bien. Entonces, siguiendo con nuestra presentación, aquí ya adelantábamos algo. Existen distintos tipos de mascarillas. Ahora vamos a ir de lleno a hablar de las mascarillas que existen y que podemos ver en el mercado y que nos venden en la calle, etcétera. Entonces, las diferencias entre las distintas mascarillas son muy importantes y son muy relevantes. Bien, en primer lugar, vamos, vamos a hablar aquí. Bueno, las mascarillas se separan, a ver, digamos, mascarillas, las más simples que uno conoce son, ¿cuáles son? Las que están hechas con tela, ¿cierto? Esa, inclusive los documentos anteriores que del UpToDate, se recomienda su uso, principalmente porque si no queda otra, siempre es mejor tener medidas de protección que no tenerlas, ¿ya? Pero ya yendo un paso más adelante y en la medida de lo posible siempre, ojalá tener mascarillas quirúrgicas y bajo determinadas condiciones mantener mascarillas más sofisticadas, como son la N95 o la FFP3 o FFP2, que vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, en primer lugar, deberíamos tratar de protegernos como sea, ¿ya? Bueno, si tenemos acceso a mascarillas quirúrgicas, preferimos las quirúrgicas por sobre las hechas por ropa, pero si no tenemos otro tipo de mascarilla, tendremos que usar mascarillas hechas con tela, ¿ya? ¿Ya? Y luego idealmente las quirúrgicas y las más avanzadas. Entonces aquí vamos a revisar respecto a las quirúrgicas y respecto a las que son más avanzadas, que también se pueden encontrar en el mercado las quirúrgicas y la N95. Bien, la mascarilla quirúrgica protege a los demás ya que están diseñadas para filtrar las partículas emitidas por el usuario durante la respiración, impidiendo que lleguen al exterior. Entonces, sí o sí una persona que tiene probabilidad de estar contagiada debe utilizar una mascarilla quirúrgica, ¿ya? Por sobre una de tela, definitivamente, ¿ya? Y también protege al usuario de salpicaduras de fluidos biológicos, ¿ya? Esto más que nada en el contexto clínico, o sea, de atención en salud, en que pueden saltar algunas secreciones, pero en el contexto del virus sabemos que están diseñadas por sobre todo para que una persona que pueda estar contagiada no contamine al resto. Luego vienen las mascarillas de alta eficacia, ya estas son más difíciles de encontrar, en general no están en venta para el público, pero sí existen, ¿ya? Son la FFP1, ya en inglés, FFP2 y la FFP3, ¿ya? La primera tiene una eficacia de filtración solo hasta el 78% de las partículas, la segunda el 92% y la tercera 98%, ¿ya? Las N95, como dice su nombre, tienen la capacidad de filtrar hasta el 95%, así que se encontrarían entre esta y entre esta, ¿ya? Importante tenerlo claro. Bien, aquí vamos a ver un ejemplo práctico de una mascarilla de alta eficiencia, ¿ya? Una FFP1
de la marca 3M, que en general sinceramente es como la mejor marca que fabrica mascarilla. Luego de la misma marca FFP2 con un 92% de filtración y una FFP3. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a una parte más práctica, ¿ya? Que yo creo muy necesaria, em, que dice relación con estas mascarillas, cómo están y cómo se venden en el mercado y cuáles son los precios. ¿Ya? Esto es muy importante. Entonces comenzamos con las mascarillas desechables quirúrgicas. ¿Ya? Estas normalmente te costaban entre 4.000 y 5.000 pesos, ¿ya? 4.500, 5.000 pesos, pero han subido exponencialmente. Hasta hace algunos días, algunas semanas, costaban alrededor de 35.000 la caja de 50 mascarillas. Ahora yo le encontré que bajaron a 14.000 pesos, ¿ya? Em, entonces, si podemos comprar estas mascarillas es mejor que las de ropa, ¿ya? ¿Por qué? Porque las de ropa tienen poros que son grandes, ¿ya? Si nosotros lo viéramos microscópicamente, veríamos grandes diferencias entre una de tela, una quirúrgica y una N95, ¿ya? A medida que más sofisticadas son, tienen poros más pequeños y permiten filtración de más partículas, ¿ya? Pero si podemos encontrar estas mascarillas quirúrgicas, ¿ya? Que vienen 50 mascarillas quirúrgicas por 14.000, ¿ya? Esto no es propaganda, ningún vendedor, nada. Creo que no estoy mostrando el vendedor, es más que nada para tener una referencia al momento de comprar, ¿ya? Respecto a algunos cuidados de las mascarillas quirúrgicas, es importante que este uso son desechables, ¿ya? Esto es muy importante. Estas mascarillas no se deberían utilizar por más de 4 horas. Algunas organizaciones dicen 8 horas, sin embargo, yo creo que 4 horas es lo más sensato. Ahora, si bien no se pueden lavar y son desechables, sí se admite que, por ejemplo, estas mascarillas las guardemos en una bolsa hermética tipo Ziploc, ya hasta cumplir como su vida útil, ¿ya? Sin embargo, se debe usar bien el criterio, porque si nosotros, por ejemplo, la utilizamos para ir a comprar pan en unos 20 minutos, por ejemplo, nos va a quedar, entre comillas, 1 hora 40 minutos para volver a utilizarla. Y si la utilizamos 10 minutos y la dividimos muchas veces, en el fondo la estaríamos utilizando una infinidad de veces hasta cumplir las 4 horas, pero eso no es la idea. ¿Ya? Yo diría que sensatamente máximo 2 usos, ¿ya? Siempre y cuando obviamente uno de esos 2 usos no haya superado las 4 horas. Eso es muy importante. Pero en general, sinceramente, yo recomendaría desecharla por cada uso, ya a no ser que sea muy breve el uso que tuvo. Pero estas mascarillas por dentro se van impregnando con las bacterias que nosotros normalmente tenemos en la boca. Aunque tengamos la mejor higiene del mundo, nosotros siempre tenemos bacterias en nuestra boca, ¿ya? Y a través del aliento, cuando hablamos, se va impregnando por dentro con estas bacterias y también esto puede ser perjudicial, ¿ya? Estas mascarillas tienen 3 capas, ¿ya? No estoy hablando de estos pliegues, sino que en su constitución tienen 3 placas y por eso son mejores que las de ropa, ¿ya? Porque están diseñadas también para ser utilizadas por el personal de salud, ¿ya? Cuando se utilicen estas mascarillas, yo les recomiendo tratar de respirar por la nariz y hablar lo menos posible. Ojalá no hablar, ¿ya? Porque así se van a contaminar menos y vamos a asegurar más la indemnidad de estas mismas, ¿ya? Entonces, de las mascarillas quirúrgicas vamos a pasar a la siguiente, que son las famosas N95, ¿ya? Estas mascarillas, yo diría sinceramente, la mejor marca son las 3M, ¿ya? Lamentablemente en este contexto de pandemia ya no están disponibles en general, y si están disponibles están a un sobreprecio como lo estamos viendo aquí, ¿ya? Esto probablemente antes de la pandemia habrán costado unos un 10%, un 15% de lo que está ahora, ¿ya? Pero lamentablemente, inclusive desde Estados Unidos, que es el país que las produce, su propio presidente anuló la exportación de estas mascarillas, ¿ya? Y dijo, solo van a ser de uso interno, ¿ya? Pero sinceramente, yo tuve la oportunidad de utilizar estas mascarillas eh, y son las que tienen mejor desempeño. O sea, uno nota que están hechas de buena calidad, están bien hechas, efectivamente cumplen los protocolos, tienen las certificaciones apropiadas, ¿ya? Estas mascarillas tienen 4 capas, ya a diferencia de las
de las quirúrgicas que tenían solo 3 capas. Existe una infinidad de modelos y marcas, en realidad esta es como la estándar. Algunas vienen con este exhalador y otras sin este exhalador. Es importante que este exhalador nunca se debe humedecer, ¿ya? Vamos a ver que las mascarillas N95 sí se pueden lavar, ¿ya? Pero en esos lavados jamás se debe humedecer esta parte, ya que si se humedece se inutiliza la mascarilla, ¿ya? Después vamos a hablar sobre los procedimientos, cómo se pueden lavar efectivamente las mascarillas, ¿ya? Entonces esta sería la hole estándar, por decirlo de alguna forma, de las mascarillas N95, ¿ya? Pero lamentablemente se encuentran en sobreprecio. Cada uno estaría costando la unidad cerca de 10.000 pesos, lo cual es excesivo para cualquier bolsillo prácticamente, ¿ya? Aunque en realidad uno nunca sabe si alguien puede tener acceso a esta, ojalá la utilice. Pero en general se está recomendando que todo este tipo de mascarilla más sofisticada, ojalá quede para el personal de salud, el personal que está trabajando con personas con COVID, ya que por su alta filtración disminuye mucho la probabilidad de que la persona se contagie, ¿ya? Luego vienen las famosas también KN95. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre N95 y KN95? La diferencia está en que la N95 cumplen un estándar estadounidense de filtración de partículas. Ambas deberían filtrar el 95% y las KN95 cumplen un estándar chino de filtración de partículas. Pero si vamos de buena fe, deberíamos confiar que ambas tengan la misma filtración. Ya estas han sido muy populares actuales. Es importante saber que son las KN95 que son análogas a la N95, pero tienen un precio mucho más reducido. Estamos hablando de cerca del 30% de las N95 originales. Aparte que la N95 de la marca 3M ya no se encuentran prácticamente disponibles, ¿ya? Son más económicas, pero de todas formas, para una familia o para el común de los chilenos, digamos, siguen siendo caras, ya que cada unidad sale 3.000, es decir, y si estamos hablando de que por salida que uno tiene, utiliza una, son 3.000 pesos, ya que podrían destinarse a otras cosas y que en este contexto está bien difícil, ¿ya? Pero es importante saber de que las KN95 en el fondo cumplirían con el mismo estándar de la N95 y también se pueden lavar, ¿ya? Después vamos a hablar de los procedimientos de cómo se pueden lavar efectivamente, ¿ya? Luego, como yo le nombré, está la FFP3 que tienen un 98% por ahí porcentaje de filtración, es decir, que son mejores que la N95, pero sinceramente yo nunca he visto que las vendan en lugares clínicos abiertos al público y en general su uso para el público en general. Yo creo que estas están destinadas más que nada en un contexto clínico. Ojo que cuando hablo con clínico no estoy hablando de una atención en una clínica, sino que cuando se habla en algo clínico, en general se refiere a cualquier cosa de asistencia de salud, ya en un consultorio, en un CEFAM, en un hospital, en un centro de salud, público, privado. Más que nada la palabra clínico se refiere a la atención que uno tiene y en el fondo el proceso de atención de salud. Eso. Bien, entonces estas FFP3 tendrían mejor filtración que la N95, pero son muy difíciles de encontrar, ¿ya? De hecho aquí las venden y el precio está en libra y bueno, es algo mucho más inaccesible. Pero en teoría, como mi idea igual es mostrar todo lo que existe real, no solamente lo que uno tiene acceso, pero todo lo que existe potencialmente, sí existen, ¿ya? Y las podemos comprar. Bien, esto también ha estado muy en boga, el protector facial, ¿ya? Aquí el vendedor o la vendedora se equivoca al decir que evita contagio, porque como ya vimos antes, si bien es una barrera mecánica, es una barrera física, donde si alguien estornuda, si las partículas que estén en el aire van a adherirse y van a impedir que entren en contacto directo con las mucosas, si uno con las manos sucias se toca los ojos, se toca la nariz o se toca la boca, igual se va a contagiar, aunque use todo esto que le he mostrado hasta ahora y mucho más, ¿ya? Porque por eso comencé hablando por el lavado de manos, porque es lo más básico y elemental, ¿ya? Esto no te asegura o no te permite evitar el contagio completamente, ¿ya? De hecho, esto no es cerrado al 100% y eventualmente
Si alguien te estornuda o te habla muy cerca por al lado, igualmente uno se podría contaminar. Pero sin embargo, se recomienda su uso porque en general, mientras uno mejor protegido esté, mejor o menor va a ser la probabilidad de que uno se contagie, ¿ya? Bueno, los precios también varían. Yo he visto que los venden en la calle como 2.000 pesos, algunos más profesionales a 8.000, 9.000 y quizás más, pero la función básica es la misma, ser una barrera, ¿ya? Se habla mucho de que el virus en comparación a otros es más pesado. Nosotros sabemos que mide alrededor de 200 nanómetros, que es más pesado y que efectivamente no llega a tantas distancias como otros, ¿ya? Entonces esta barrera se suma a todo lo anterior que he nombrado como una medida de defensa, ¿ya? Es importante destacar que el uso de este protector facial no reemplaza el uso de mascarilla, así que uno debería utilizar mascarilla y este protector facial a la vez, ¿ya? No como que vemos a la señorita que está equivocada, porque ella está solamente con el protector facial, pero debería estar con mascarilla igualmente, ¿ya? Bien, luego pasamos ya a estas mascarillas que son mucho más sofisticadas, eh, pero igual quise mostrar, porque para en el fondo que ustedes conozcan todo el espectro que existe, ¿ya? Estas son mascarillas que cubren, digamos, tanto boca como nariz, ¿ya? Entonces estarían protegiendo eso y que en la parte externa y lateral tienen portafiltros, donde adentro va un filtro que se va cambiando, es desechable cada cierto tiempo, que ese filtro tiene el nivel de N95, ¿ya? De nuevo, estas mascarillas son 3M, no le estoy haciendo propaganda a 3M, ellos no me pagan nada, simplemente en el momento actual es que ellos tienen los estándares de calidad más elevados, ¿ya? Eh, Utilizan, digamos, estos parches que están aquí, que se venden aparte, que tienen nivel de N95, ¿ya? Entonces, una persona, si por aquí llegara el virus, entre comillas, no debería pasar, ¿ya? Como yo le dije, el virus mide 200 nanómetros y la N95 filtran entre 100 nanómetros hasta 300 nanómetros. Así que, entre comillas, igual podrían pasar. Pero insisto, todo va sumando y mientras menor probabilidad de contagio, mejor para todos, ¿ya? Entonces, tiene esta ventaja que se cambian los parches solamente, pero deja, como ustedes ven aquí, deja expuesto el ojo. Así que todavía existe probabilidad de contagio. Y si la persona se toca con las manos sucias, como ya dijimos, los ojos, la nariz o la boca, igual se va a contagiar. Aunque use esta mascarilla que ya tiene un precio muy elevado. Ya estamos hablando de 90.000 pesos en una mascarilla. Y los filtros aquí alrededor de 30.000 pesos que hay que ir cambiándolos regularmente. ¿Ya? Y finalmente, digamos, lo más sofisticado y que en general no se usa, a no ser yo solamente la he visto como un personal que está evitando, qué sé yo, situaciones muy particulares de atención de salud o de posibilidad de contacto con contagiados adversa, como que personas contagiadas, no sé, tengan problemas psiquiátricos y los quieran atacar, qué sé yo, y que ahí es como tratar de mantener la mayor previsión posible, se usan estas, que son muy similares a la anterior, pero sí cubren ojo, nariz y boca, ¿ya? Este, digamos, es la protección más grande que uno podría tener, hablando como de máscara, eh, para protegerse, ¿ya? Y inevitablemente tiene la ventaja que está cubriendo las mucosas de los ojos, tanto también de nariz y boca. Entonces, sí, tiene una ventaja, pero no es necesario en el fondo. Basta con que uno se proteja con alguna mascarilla y se lave las manos y mantenga la distancia. Eso es lo más elemental. Dejémosle estas mascarillas a personas que de verdad lo requieran o bajo situaciones muy complicadas. Quizá el contexto de algunas personas es más complicado que otros y sí van a necesitar este en su día a día, quién sabe. Pero en general, basta con lo que le nombré anteriormente, ¿ya? Estos tienen unos filtros que se llaman P100, que serían inclusive más efectivos que todos los anteriores, ya que filtrarían el 100% de todas las partículas, ¿ya? O sea, estaríamos, entre comillas, recibiendo un aire mucho más puro, ¿ya? Pero tienen un precio elevadísimo. Ahí igual hay que destacar que todos los precios estos se han elevado con la pandemia, ¿ya? Pero este es un precio prácticamente inaccesible para el 90% del país, ¿ya? O sea, gastar una mascarilla, que cada integrante de la familia tenga una de estas mascarillas, es muy difícil. Pero si alguien tuviera y le sirve, quién sabe, ¿ya?
Yo quise aquí mostrarle todo el espectro desde, les comenté, desde las mascarillas de tela que se venden, que hacen las personas, digamos, que venden inclusive en la calle, hasta estas que son más sofisticadas y que se podrían utilizar con un traje de presión negativa. Y bueno, más que nada esto es como por cultura general las últimas dos mascarillas. Ya, entonces volvemos a nuestra presentación y aquí hay una síntesis de las distintas mascarillas, cuándo sirven y cuándo no. Para no contagiarse, la FFP2 y FP3 sin válvula, ¿ya? Y con válvula también, ¿ya? Para no contagiarse, la mascarilla quirúrgica desechable no sería tan efectiva. Después vamos a ver una especie de controversia que hay al respecto, ¿ya? En el último objetivo de la presentación. Bueno, mascarilla higiénica desechable, que también es otro tipo, que está como entre las de tela y las quirúrgicas, tampoco servirían. Y estas máscaras que les mostré recién, sí servían para no contagiarse, ¿ya? Pero para no contagiar ahora, veamos el otro lado, sirven la FFP1, la 2 y la 3, sin válvula de exhalación. Las que tienen válvula de exhalación no tendrían. Probablemente ahí esa válvula de exhalación permite el eflujo de ciertas partículas en que puede estar el virus, ¿ya? Sí sirve ahora la mascarilla quirúrgica desechable, ya para evitar contagiar. Por eso es importante y lo bueno es que no es tan cara. Es más accesible que la N95 y que las últimas dos que mostré. Respecto a esta mascarilla higiénica desechable que a veces las venden en lugares tipo Isis, tipo Sótica, en ferretería, eh, existen dudas, no hay certeza, porque no siguen una certificación particular, ¿ya? Y estas mascarillas sofisticadas no servirían para no contagiar, ¿ya? Porque la exhalación, tienen ahí un sistema de exhalación que no filtra, o sea, lo que está filtrando es lo que entra, pero no lo que sale. Ojo, importante ahí. Bien, entonces ahora vamos a hablar de cómo lavar las mascarillas reutilizables. Entonces, en primer lugar, dijimos cuáles se pueden lavar y cuáles no. Estas que tienen esta válvula, ¿ya? No se pueden lavar, definitivamente, por eso la puse aquí. Me faltó poner una cruz, pero aquí está. No se pueden lavar. Si hay N95, independiente de la marca que sea, pero que no tienen este filtro, ¿ya? Sí se pueden lavar. Las KN95 por lo general vienen sin filtro, las que se utilizan normalmente, ¿ya? Así que se pueden lavar, independiente de la marca. Si son N95 o KN95, sí se pueden lavar. Cualquier otro tipo de mascarilla no se puede lavar. Ni las quirúrgicas, bueno, las de tela sí se lavan en el fondo porque de esa forma se descontaminan, pero eso estamos hablando de como un sistema de protección que está fuera de lo estándar en cuanto a atención en salud, que se usa más que nada con fines epidemiológicos para evitar que aumente aún más la contaminación, porque mientras más barrera, menor probabilidad de contagio, ¿ya? Entonces, en estas mascarillas se estableció un protocolo, ya que yo se los voy a mostrar, independiente que surgió del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España. Ya, entonces esto que les voy a mostrar es un documento que elaboró ese ministerio para el mundo, o para el resto de los países, pero también sirve para el mundo, que muestra efectivamente cómo lavar esto. Entonces hay tres alternativas. La primera alternativa es lavado y desinfección de las mascarillas con detergente normal y agua a temperatura 60-90 grados. Ciclo normal de lavadora. Entonces, en palabras simples, es lavar la mascarilla en la lavadora, pero con agua caliente. ¿Ya? Entonces, esta mascarilla la podemos lavar. Perfecto. Esa es la primera alternativa. Probablemente sea la más sencilla, pero no todos tienen lavadoras con agua caliente. La segunda alternativa ya es sumergir la mascarilla en una dilución de lejía. Lejía es cloro, en términos simples. 1 a 50 con agua tibia durante 30 minutos. Es decir, yo tomo agua tibia que puedo calentar un hervidor o una tetera, ¿ya? Y hago una dilución de, por ejemplo, 1 ml de cloro por 50 de agua tibia, de esa agua de hervidor. Pero probablemente va a ser más. Pero la proporción aquí está, aquí, 1 de cloro a 50 de agua, ¿ya? Después de esos 30 minutos que se sumergió esta mezcla, lavar la mascarilla con agua y con jabón. Este jabón puede ser Quicks, ya no tiene que ser jabón líquido
y no se refiere a jabón sólido, sino que en el fondo se refiere a una sustancia que cumple esa función, como el Quicks, ¿ya? Y aclarar bien, es decir, limpiar bien cualquier resto de lejía, de cloro. Obviamente el cloro también es dañino y la idea de esto no es que la persona se enferme más, sino que mejore, ¿ya? Y dejar secar. Entonces sabemos que estas KN95 y N95 sin válvula se pueden lavar. La tercera que habla, lo voy a ahorrar un poquito, básicamente que se pueden utilizar algunos bicidas que son sustancias elaboradas en el comercio, en la industria, perdón, que se venden comercialmente y que servirían para desinfectar estas mascarillas, ¿ya? Pero en general, aquí se nombran algunas normas que son de España, nosotros no sabemos aquí en Chile qué producto efectivamente cumple con los estándares mínimos para desinfectar una mascarilla, ¿ya? Así que mejor quedarse con alguno de las dos formas de lavado de las KN95 o N95, ¿ya? Ya, entrando ya en la recta final, vamos a analizar en general todas las medidas que ya se han conversado para evitar el contagio del coronavirus, ¿ya? Quise poner esta infografía, ¿ya? Que ha sido un poco controversial, pero yo creo que tiene un fin pedagógico, ¿ya? De todas formas, vamos a analizar nosotros y discutir sus pros y contras de esta infografía, pero aquí se las muestro. Entonces dice, no salga de casa sin colocarse mascarilla. Hasta ahora estamos bien, ¿ya? Por recomendación general. Entonces, aquí nos dice, aquí hay una persona, una dama que que está enferma, ¿ya? Entonces está emitiendo el virus a través de un estornudo o de la tos, ¿ya? Entonces, se establece, quizá un poco arbitrariamente, que la probabilidad de contagio es 90%, ¿ya? Tomemos esto como una cosa pedagógica. Después vamos a discutir por qué es solamente pedagógico y no es tan real, ¿ya? Pero existe un 90% bajo esta infografía de que la persona se contagie, ¿ya? Ninguna está usando mascarilla, nada. Luego tenemos la segunda situación en que la persona que está enferma no usa mascarilla, pero sí la persona que está saludable, ¿ya? Sí usa mascarilla y bajaría el 70%. Ya discutimos respecto a la mascarilla y en el fondo las salvedades que tienen cada una y algunas sirven para evitar contagiar y otra para evitar contagiarse, ¿ya? Y en particular las mascarillas quirúrgicas no sirven para evitar contagiarse, ¿ya? Pero sí, de todas formas, es positivo usarlo, etcétera, etcétera, por los motivos que dijimos anteriormente. Ahora, si una persona que sí está contagiada usa mascarilla frente a una persona que no está contagiada y que no usa mascarilla, disminuye radicalmente la posibilidad de contagio en la segunda persona, ¿ya? ¿Por qué? Porque la mascarilla en el fondo estaría deteniendo gran parte, mientras más sofisticada sea, mejor, gran parte de los virus en la mascarilla misma, ¿ya? Entonces eso es importante. Y por último, la situación entre comillas ideal es que ambas personas, tanto contagiada como saludable, efectivamente usen mascarilla, en que ahí pedagógicamente se dice que alcanzaría un 1,5%, o sea, mucho menor que obviamente que no usan mascarilla y que las situaciones anteriores, que sería como la situación ideal. Entonces ahora vamos a discutir un poquito más de esta infografía en un reportaje periodístico que se hizo, que se muestra en infografía y que algunas organizaciones internacionales se manifestaron o dijeron algunos peros de esta infografía, ¿ya? Entonces, en primer lugar, la CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, que es una autoridad en infectología en general, ¿ya? Y que hace mucho estudio. Ese país tiene la ventaja, a diferencia de, por ejemplo, el nuestro, que estudia mucho estadística, tiene muchos datos en general de todas las enfermedades, no solo de las infecciosas, y, y eso es muy bueno, ¿ya? Todos los países deberían hacerlo. Cada país tiene características distintas, entonces mientras los datos sean mejores, sean más acertados a la realidad nacional, mejor para todos, mejor para todos. Entonces, ellos dijeron, actualmente no hemos encontrado datos que permitan cuantificar la reducción de riesgo por el uso de mascarilla o tapabocas. Ya, entonces, en primer lugar, esos porcentajes no serían tan exactos, ¿ya? Sin embargo, como les mencioné, igual tienen un efecto pedagógico y didáctico que es muy bueno, ¿ya? Especialmente para la gente que no es muy entendida y que necesita cosas más prácticas, como lo que quise en parte incluir en esta presentación, ¿ya? Ya. ¿Qué más dice una organización? Lo mismo, ¿ya? No se sabe
efectivamente quizá en esos porcentajes, ¿ya? Pero sí sirve de una forma demostrativa, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Aquí dice, advierte que el uso de mascarilla por sí solo es insuficiente para proporcionar un nivel adecuado de protección. ¿Por qué? Porque la gente que no sabe tanto de cosas de salud puede pensar erróneamente de que si usa mascarilla o usa protector facial o mientras más cara la mascarilla que tenga, más elementos tenga, no se va a infectar, lo cual no es verdad, ¿ya? Hay que tomar todo el conjunto de cosas que se han hablado aquí para efectivamente evitar el contagio. No basta solamente con las mascarillas. Entonces, por eso advierte que el uso es insuficiente y se deben adoptar otras medidas de prevención y control de las infecciones, que ya les mencioné. Lavado de manos, siempre. em, Distanciamiento social, que hablamos de 2 metros, idealmente, y también la mascarilla, ¿ya? Por eso no está diciendo que en el fondo el uso de mascarilla esté contraindicado, sino que nos sirve por sí sola, ¿ya? Aquí de hecho había antes una organización de holandesa que decía que la imagen ofrece una interpretación errónea de cómo funcionan las mascarillas, ¿ya? Estas obstruyen gotículas de saliva y pequeñas partículas de polvo o líquido que flotan en el aire, por las cuales se puede propagar el virus, ¿ya? Perfecto. Aquí dice, la OMS es muy importante, dice, recomienda lavarse las manos frecuentemente, no llevarse las manos al rostro, cubrirse con el codo o brazo al estornudar o toser y guardar una distancia mínima de al menos 1 metro con otras personas. Entonces, y están dando un mínimo, ¿ya? Yo les recomiendo a ustedes, en términos prácticos, ojalá mantener la mayor distancia posible, entre 1 a 2 metros, yo iría a 1 metro y medio a lo menos, ¿ya? Para ser lo más previsor posible. ¿Ya? Otro punto importante que se nombró aquí es que se debe con el codo, brazo, estornudar o toser, ¿ya? ¿Esto qué finalidad tiene? Que cuando uno estornuda o tose y lo hace en esta región, de codo o el brazo, está evitando que se disperse, ¿ya? Existen algunos videos que ustedes pueden chequear en YouTube o en otros lugares en que se muestran cómo estas partículas quedan flotando en el aire a través de unos rayos láser han podido determinar qué trayectoria siguen, etcétera. Entonces, si uno estornuda en la ropa, es cierto, la ropa se va a contaminar, la ropa de uno se va a contaminar, pero está evitando que el resto se contamine. Y después, cuando uno llega, esa ropa la lava, ¿ya? Entonces, se evitaría el contagio de otras personas. Bien, otras voces dicen que hace falta la distancia, etcétera, ¿ya? Pero en general, a pesar de estas críticas, yo creo que considerando las otras medidas también como parte de esto, igual tiene un fin pedagógico esta presentación, esta infografía. ¿Ya? Así que sería útil, igual es útil compartirla para que la gente esté más enterada, porque lamentablemente las cifras, al menos en nuestro país, no están descendiendo y esto es algo muy preocupante. Entonces, cualquier medida de protección tenemos que mejorarla. Lo importante es no decir que las mascarillas bastan para evitar el contagio o el protector facial, sino que son todas las medidas que estamos hablando. Bien, aquí incluí otra infografía, algo más elemental, del Ministerio de Salud de Chile, ¿ya? Que habla de un lavado de manos mínimo de 20 segundos. Yo no comparto esa visión, o sea, yo soy estudiante todavía, me falta mucho que aprender, no soy profesional nada todavía, pero en base a la evidencia que he podido leer, 20 segundos yo diría que es insuficiente. No es una buena recomendación. A lo menos 1 minuto. Y si uno sigue los pasos del lavado de manos que yo le mostré antes, ¿ya? Que de hecho está contextualizado en un manual de bioseguridad que sirve para evitar contagios, es a lo menos de 1 minuto, 40, 60 segundos. Y en la práctica, si uno sigue esos pasos, se va a demorar más y no hay problema que eso suceda, ¿ya? Pero aquí no está muy bien esta recomendación de 20 segundos porque es insuficiente, ¿ya? Esto sí está bien, estornudar o toser con el antebrazo o en un pañuelo desechable. Yo diría que es mejor, más práctico en el antebrazo, ¿ya? Y uno sabe que está contaminado, sí, pero después puede lavar la ropa y estaría evitando que otras personas se contagien. Otra, mantener la distancia mínima de 1 metro. Yo ahí también difiero, insisto, en mi opinión de estudiante todavía, pero creo que es bueno ser un poquito más no sé si ambicioso o
pedirle un poquitito más a la gente porque siempre hay un rango que la gente quizás no se da en la vida real. Y pedir 1 metro quiere decir que la gente probablemente va a hacer menos de 1 metro. Entonces, en la práctica y para tener un mejor desempeño, si es que la evidencia dice máximo 2 metros, entonces por lo menos pongamos 1,5 metros, ¿ya? ¿Ya? Lo importante es mantener la distancia, ¿ya? Porque aunque yo use mascarilla, me lave las manos, si la persona está cerca y estornude o tosa, igual voy a contagiarme, porque ese estornudo, esa tos va a entrar en contacto, esas gotitas que inhibe el virus, va a entrar en contacto con mi ojo, mi nariz, mi boca, ¿ya? Entonces esa no es la idea. Mantener ojalá más de 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, ¿ya? Ese es el rango. Luego dice, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Ya lo comentamos varias veces, así que no es necesario nombrarlo. Otro, este punto es como más misceláneo, no compartir bombillas, vasos cubiertos con otras personas. ¿Por qué? Porque las secreciones que tiene otra persona es muy probable que tenga el virus, especialmente si son secreciones respiratorias o de la boca. Entonces, si yo, por ejemplo, tomo aquí el popote o la cañita que otra persona contaminó con el virus, yo también la voy a estar directamente poniéndola en contacto con mi mucosa oral y de esa forma también me puedo contagiar, ¿ya? Así que en general las personas que ya están contagiadas se dicen que tienen que estar aisladas, tienen que tener un servicio propio, ropa propia y un espacio propio, ¿ya? Miren también lo importante que es en general, como se diría en general, la justicia social, por decirlo de alguna forma, porque las distancias en unas casas pequeñas en que la gente vive hacinada, imposible prácticamente de practicar y que tengan su espacio separado, sus cosas separadas, es difícil. Entonces ahí también otro ojo que se relaciona un poquito con la salud pública. Y por último, evitar saludar con la mano o dar besos, ¿ya? Porque efectivamente estaría aumentando mucho el riesgo de contagio, ¿ya? Hubo un tiempo al comienzo que se decía que se había que saludar con el codo, etcétera, pero ahora se sabe que inclusive eso también aumenta el riesgo, entonces lo mejor es saludar a la distancia, ya, de lejito, bajo este contexto. Ya cuando pase la pandemia nos podremos dar todos los abrazos y besos que sean necesarios. Pero en este momento, que lamentablemente se convirtió en un momento crítico, es mejor mantener distancia. Ya, guardémoslo. Entonces, concluyendo, en base a los objetivos que nos planteamos, ¿presentamos y caracterizamos al virus SARS-CoV-2? Sí. ¿La enfermedad que genera COVID-19? Sí. Dimos algunas características generales. ¿Conocer las principales medidas de prevención y la infección y elementos de protección personal asociados? Sí, nombramos todo, desde el lavado de manos hasta vimos esas mascarillas más sofisticadas de 200 lucas que efectivamente podrían servir en este contexto. ¿Ya? También expusimos la oferta actual de forma práctica, vimos los precios, eh, y eso es algo muy importante, porque muchas veces se habla, yo puedo hablar, no sé, le podría recomendar a toda la gente, no, ¿sabes qué? Use FFP3 sin válvula, porque esa es la mejor. Pero ¿de qué sirve si la gente no sabe dónde ir a comprar? Entonces, yo les mostré esa página de internet sin ningún compromiso comercial, a modo de ejemplo, para que ustedes sepan los precios y sepan que dónde se pueden comprar, ¿ya? Y ya con el nombre técnico, que ya le expliqué, N95, mascarilla quirúrgica, etcétera, con o sin válvula, ya nosotros podemos ir viendo en base a nuestra realidad. Y por último, comprendimos la importancia de las medidas de protección, ya, que son muy importantes, y la prevención de la enfermedad y su alcance real, es decir, qué limitaciones tiene, cuándo sirve la mascarilla, cuándo no, y efectivamente en base a esa infografía que discutimos un poquito y que vimos que existía disenso acerca de su difusión de forma aislada, sin considerar otras medidas, que también efectivamente hay que considerar esta enfermedad y evitar el contagio de una forma integral, ya, cumpliendo todas las cosas que se recomendaron. Entonces, hay que lavarse las manos, hay que ponerse mascarilla, hay que beber agua, en general cualquier enfermedad es bueno estar hidratado, a no ser que esté contraindicado por el profesional competente, y hay que evitar tocarse la carita, como en este perrito. Y eso, cuídense mucho, todos tienen que mantener la distancia, estar tranquilos sobre todo también, que no hay que dejarse llevar por el pánico, pero sí hay que seguir estas medidas. Estas medidas son la base, son el sustento, son la barrera principal para evitar el contagio.
Y por sobre todo, evite salir cuando no sea posible. Si no tiene que trabajar, guárdese lo más posible. Luego, después de esta pandemia, todos nos vamos a abrazar, qué sé yo, una vez que pase, vamos a poder ver a nuestros amigos, familia, pero hay que evitar al máximo posible salir, porque si no, al final todo va a empeorar, ¿ya? Así que eso, cuídense mucho y que estén muy bien, ¿ya? Un abrazo y cualquier duda me avisan. Chao, chao.